Bueno, hemos llegado al año 2000. Hemos llegado al año 2024. Me ausenté 2 meses. Estaba teniendo unos asuntos personales, pero estoy de vuelta. Y qué mejor manera de empezar este año que haciendo un recuento de algunas cosas que a mi modo de ver el mundo son fundamentales. Quiero enumerar 10 acontecimientos que marcaron obviamente el año 2023 y sin duda alguna el primero vendría siendo el conflicto entre Israel y Hamas. El 7 de octubre, como usted bien sabe, los comandos de Hamas se infiltran en el sur de Israel desde la Franja de Gaza, perpetran una masacre en localidades fronterizas en un festival de música al aire libre. Estamos hablando de 1.200 personas, en su mayoría civiles de todas las edades, mueren del lado de Israel. Y según las últimas cifras oficiales, de hecho se dice que es un poco más, pero en este ataque de magnitud sin precedentes desde la creación del Estado de Israel de 1948, o sea, estamos hablando de un nivel sin precedente de violencia. Debo decir antes de esto que me acuerdo que yo hice un short en YouTube cuando CNN sacó que sí, 700 personas murieron, pero fue literalmente la primera noche. Me pareció un poco rimbombante, exagerado que esta gente dijera que 700 personas habían muerto y literalmente había pasado que sí hace 5 horas. Pero bueno, al final llegaron a los 1.200 personas asesinadas en este atentado. Creo que fueron alrededor de 240 personas secuestradas como tal. El 27 de octubre, tropas inician una operación terrestre en el norte de la Franja de Gaza. Recordemos que Israel tiene un aparato de inteligencia militar no menor y evidentemente están en una posición de ventaja, sobre todo por sus aliados occidentales. Debo decirles que el New York Times ha publicado un artículo llamado Gritos sin palabras, lo pongo aquí abajo en la descripción si quieren pasar un mal rato, en donde Jeffrey Gettleman, que es un ganador del Pulitzer, explica por medio de una investigación de campo cómo el grupo terrorista utilizó la violencia sexual como un arma contra la población israelí femenina, incluso con mujeres del ejército israelí en combate. Les dejo aquí pues el link. Debo decirle que no es agradable de leer y muestra un nivel eyecto y despreciable en el que hemos llegado como humanidad. Ahora, la difícil contraofensiva de Ucrania en enero. Recordemos que ya estamos llegando a enero. Estamos llegando a febrero, que representa 2 años desde la invasión de Rusia en Ucrania. El ejército ruso, reforzado por 300.000 reservistas y respaldado por los paramilitares del grupo Wagner, que como usted bien sabe, eventualmente se levantaron contra Putin, pasa al ataque, en particular en una zona del Donbass del este de Ucrania. Recordemos que el Donbass es una zona sensible para Ucrania, sobre todo por la participación activa de estos separatistas prorrusos que han estado viviendo ahí y que fungieron como militantes al momento de la ocupación. En mayo, Moscú reivindica la toma de la ciudad de Bakhmut al término de la batalla más larga y sangrienta desde inicios de, como les digo, 24 de febrero del 2022. ¿Cómo ha pasado el tiempo de veloz? Estamos hablando de 2 años. Cuando yo estoy elaborando este ensayo audiovisual, yo calculaba que la intervención rusa fue este año, ¿no? Fue en 2022. O sea, fueron 2 años ya. A principios de junio, Kiev lanza una contraofensiva muy esperada por sus aliados occidentales para intentar recuperar territorios ocupados por Moscú, pero se topa con una sólida defensa rusa. A pesar de miles de millones de ayuda militar occidental, el ejército ucraniano solo ha conseguido recuperar un puñado de pueblos en el sur y en el este. Hablando de sus aliados occidentales, Estados Unidos está ahorita en un proceso electoral de este año en el que muy probablemente, a pesar de que casualmente Joe Biden está subiendo las encuestas, cosa que es muy raro, en este momento les lidera el expresidente Donald Trump, y el expresidente Donald Trump, como usted bien sabe, está reacio a tener una participación financiera activa con estos conflictos en Medio Oriente y con Ucrania. Sobre todo porque de hecho se sabe que el expresidente Donald Trump tiene buenas relaciones con Putin. La verdad es que vemos qué sucede, porque si el expresidente Donald Trump llega a la Casa Blanca, el movimiento, pues la jugada geopolítica puede cambiar considerablemente. Ucrania, como les digo diciendo, teme menor ayuda de sus aliados para la guerra contra Rusia desde que se estableció el conflicto entre Israel y Hamas, porque muchos aliados están destinando financiamiento para este nuevo conflicto. No todo se puede pagar y estamos en esta situación básicamente. El otro hecho muy importante es que Milei gana las elecciones en Argentina.
aquellos que han monitoreado la historia de Milei y su crecimiento gracias a las redes sociales y su bueno, cómo lo muestran en YouTube, que se ve bastante en YouTube por los canales, bueno, ven de cerca la actuación de él como un libertario, anarcocapitalista, como él mismo se define. Todos estamos viendo de cerca cómo funge la función de él, porque eso de alguna manera puede incentivar el capital político de otros candidatos en la región. Él asumió el 10 de diciembre como presidente de la Argentina después de su amplia victoria el 19 de noviembre frente al peronista Sergio Massa. Además de su salida de los BRICS, que según analistas tendría una fuerte razón ideológica, cosa que no me parece que sea algo realmente de peso, también está la desregulación de ventas de armas o una solución al mercado para la donación de órganos, que son entre sus medidas más polémicas. Entonces, nada, recordemos que su partido Libertad Avanza es solo la tercera fuerza en la Cámara Baja del Congreso argentino, con 38 diputados de casi 260, por lo que Milei tendrá que alcanzar alianzas para hacer esos avances en sus proyectos. La vuelta de Lula en Brasil. Escúchenme, yo entiendo que muchas veces la política es aburrida, pero si ustedes lo leen o entienden lo que significa el contexto de lo que pasa alrededor, pues, de las elecciones, les prometo que que puede ser más interesante de lo que usted piensa. Lo que pasa es que eso también dependerá fundamentalmente de las ganas que tengas de leer lo que está pasando, porque siempre están pasando cosas. Pero fíjense, Lula regresó al poder el 1 de enero del 2023. La promesa de poner a Brasil de vuelta en la escena internacional. Y recordemos que Brasil es uno de los países de Latinoamérica que son más poblados, 200 millones de personas. Entonces, Bolsonaro estuvo en el gobierno 2019-2022. Entonces, dicho esto, Associated Press señala que la economía del primer año mejoró pero los economistas citados en este artículo, que de hecho se los voy a colocar aquí abajo, dicen que básicamente ese incremento ha sido más bien el resultado de la gestión de Bolsonaro en la gestión pasada, pues. La tarea de reconstruir la mayor nación sudamericana luego de 4 años de crisis institucionales y retrocesos en políticas ambientales se vio sacudida con el levantamiento de Lula. La verdad es que Bolsonaro también era una persona muy polémica. Miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron la sede del Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema, arrasando con, pues, el mobiliario, las obras de arte y, bueno, clamando por intervención militar. Esto llevó a que el líder de 78 años tuviera dificultades para aumentar su apoyo entre los ciudadanos. Es exactamente lo mismo que pasó en Estados Unidos, básicamente. Les voy a decir algo. Cabe mencionar que el crecimiento de su economía, estoy hablando de Lula, del 2003 a 2010, fue alrededor de un máximo de un 7% del PIB. Y yo creo que es así. Bueno, en realidad yo lo creo en función de lo que leo. Básicamente eso se debe al incremento de las materias primas, cosa que también Venezuela disfrutó, que es mi país de origen. Entonces, básicamente este crecimiento del PIB de un 7% es bastante relativo cuando te das cuenta que no fue fundamentado por una gestión, pues, productiva, sino por el crecimiento de esas materias primas. No vendría siendo una de las cosas que son muy a sorprenderme, pero una de las razones por las que cito el tema de los terremotos acá es porque en la medida que pasa el tiempo, el comportamiento de la Tierra ha sido bastante irregular y ha despertado el interés de analistas y científicos para determinar cuál es la razón de por qué el mundo se comporta de la forma en que lo hace. Por ejemplo, en el 6 de febrero, en el sureste de Turquía y una parte de Siria quedaron completamente devastados por unos terremotos. Se dice que son los terremotos más mortíferos en 100 años. La sacudida de magnitud de 7.8 y seguida de otra sacudida, horas después, deja 56.000 muertos y casi 6.000 de ellos en el lado sirio. Entonces hemos visto las imágenes de la catástrofe que dan vuelta al mundo, pues un padre que agarra la mano de su hija de 15 años sepultado en los escombros. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena? Horrible. Ella murió en los escombros y él tenía su mano mientras que trataban de sacarla y al final falleció. Esto es una locura, pero bueno, esto fue uno de los sucesos que, bueno, yo digo que vale la pena recordar. Los daños materiales de este suceso son de 110.000 millones de dólares. O ayer, depende del tiempo en que tú veas este video, también hubieron terremotos
en Japón. De manera que es muy importante que estemos monitoreando de cerca el comportamiento de la Tierra y las razones por las que lo hace. Vamos a hablar un poquito del tema de la temperatura más adelante. Hollywood paralizado por las huelgas. También es un tema muy interesante porque está fuertemente relacionado evidentemente con el surgimiento de la inteligencia artificial. Los guionistas estadounidenses empiezan una huelga en la que se suman a mediados de julio actores para pedir una mayor remuneración y una regulación al uso de esta inteligencia. Esta protesta inédita en Hollywood desde 1960 termina en septiembre en el caso de los guionistas y que consiguen que se haga un acuerdo salarial y protecciones frente al uso después de esta tecnología. Los actores preocupados por si los estudios recurran a esta tecnología para clonar su voz, su imagen y para reutilizarlas a perpetuidad sin ningún tipo de compensación. Esto también es un tema que a los actores les preocupa muchísimo. Además que en general estos han solicitado mejoras salariales que al final fueron cometidas pues con la resolución de estas protestas. Como usted bien sabe, obviamente en esa época la producción de películas y series estadounidenses quedó paralizada con un costo de $6.000 millones. Incendios. El Observatorio Europeo Copernicus augura que el 2023 superará con casi total seguridad el récord anual que tenía el 2016 del más cálido registrado. Decimos augura porque tenemos que salir a esperar a que salgan los registros del 2023 y eso por supuesto va a salir en cualquier momento en el 2024, entonces digo se augura. Pero estas altas temperaturas están acompañadas de sequías que provocan hambrunas, incendios, devastaciones, huracanes, etc., ¿no? Recordemos que Canadá vivió este año una temporada de incendios histórica con más de 18 millones de hectáreas quemadas. También el incendio en Hawái, como vimos las escenas de la gente con tablas de surf afuera de la ciudad, literalmente en el mar para no quemarse o para no sufrir de estos incendios. La ofensiva relámpago en Nagorno-Karabaj. Esto fue llevado a cabo el 19 de septiembre. Azerbaiyán ataca la región de Nagorno-Karabaj, que es un territorio separatista de mayoría armenia que Bakú y Ereván se disputan desde hace más de 3 décadas. Este enclave montañoso que está respaldado por Armenia, proclamado unilateralmente su independencia en el 91 tras la caída de la Unión Soviética, fue escenario de las grandes guerras de las antiguas repúblicas, ¿no?, soviéticas en el Cáucaso. Estamos hablando entre el 88 y el 94. Esta ofensiva relámpago que dejó casi 600 muertos, la mayoría de estos 120.000 habitantes del enclave huyen hacia Armenia y las autoridades de la autoproclamada república anuncian pues su disolución para el 1 de enero del 2024, es decir, ayer. ¿Por qué esto realmente es un problema? Porque la gente, los lugareños de Nagorno-Karabaj no pueden vivir en Azerbaiyán. Pues ya lo vamos a explicar. A mediados de noviembre, la Corte Internacional de Justicia ordena, a pedido de Armenia, por favor, permitan el regreso seguro de todos esos habitantes de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán ha tenido claro desde hace tiempo que la población armenia local tiene que elegir quedarse y aceptar la ciudadanía azerbaiyana o marcharse. Pues la mayoría de la población ha decidido irse de allí y abandonar su hogar ancestral antes que someterse al gobierno de Bakú. Se puede decir que tenemos Azerbaiyán de un lado y tenemos Armenia del otro. Y tenemos a Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán, que tiene unas relaciones muy fuertes con Armenia. La gente de Armenia son principalmente gente de origen cristiano y se puede decir que, empezar de nuevo. Se puede decir que la razón por la que la gente despobló Nagorno-Karabaj es porque la mayoría de su población, que como digo es de origen armenio y cristiana, mientras que Azerbaiyán, que es el país donde ellos geográficamente se encuentran, es un país mayoritariamente musulmán turco. Estas diferencias religiosas y étnicas han sido un factor significativo en la creación de una división cultural entre estos dos grupos. Yo trato de pensar que ellos no se están yendo porque se entiende
este rasgo musulmán mayoritariamente turco de la zona sea una de las cosas por las que el cristiano no quiere permanecer en esa zona. Nosotros en Occidente pensamos que los musulmanes son fundamentalistas islámicos, y pues para nosotros en Latinoamérica nos cuesta mucho ponernos en esa situación porque somos países caribeños, todos somos parecidos, todos somos cristianos, pero imagínense que Colombia sea de mayoría musulmana y de repente tú ves en televisión cómo los musulmanes hacen las cosas que hacen contra las mujeres, por ejemplo. Tú dices, yo no quiero vivir ahí, pero es un ejemplo radical, solo para que entiendas la diferencia. Ahora, ese ha sido mi resumen de este año. Han pasado muchas más cosas y les pido por favor que si no te has suscrito todavía al canal lo hagas. Esto es tu oportunidad de estar enterado de lo que pasa en el mundo y podamos conversar de lo que pasa constantemente en nuestra comunidad. Pues así que nada, espero verlos en una próxima oportunidad.